Estamos leyendo del libro de las 10 Sefirot, estudio de las 10 Sefirot. Estamos en el volumen 1, parte 3, observación interna, capítulo 12. Metzach, Ain, Ozen, Jotem, Pe. Otbet. Abiud se llama Hebel y las 5 fases en él se llaman Metzach, Ayin, Hosen, Jotem, Pe. Punto 2. De esta manera hemos aclarado completamente el asunto de la emanación de los 5 parsufim de Ak entre sí, llamados Galgalta, Ab, Sak, Ma y Bon. Debes saber que estas 5 fases de las pantallas se llaman 5 Abalim, porque el Abiud en la pantalla se llama Hebel, vapor. Así, el Parsuf Galgalta de Ak surgió del Hebel del Pe, que es la cuarta fase. El Parsuf Ab de Ak emergió del Hebel del Jotem, de los ojos, siendo fase 3. Parsuf Ma de Ak emergió del vapor de Einaim, que es la fase Aleph, y Parsuf Bon de Ak emergió del Hebel de Metzach, siendo fase Keter, es decir, la raíz de la Viud. De nuevo, punto 2. De esta manera, Abiud se llama Hebel y las 5 fases en él se llaman Metzach, frente a Ayin, Hosen, Jotem, Pe. De esta manera hemos aclarado completamente el asunto de la emanación de los 5 parsufim de Ak entre sí, llamados Galgalta, Ab, Sak, Ma y Bon. Debes saber que estas 5 fases de las pantallas se llaman 5 Abalim, vapores, porque el Abiud, el grosor en la pantalla Masaj, se llama vapor Hebel. Así, Parsuf Galgalta de Ak surgió del vapor del Pe, boca, que es cuarta fase. Parsuf Ab de Ak emergió del Hebel del Jotem, siendo fase 3. Parsuf Ma de Ak emergió del Hebel de Einaim, que es fase 1, y Parsuf Bon de Ak emergió del Hebel de Metzach, siendo fase Keter, es decir, la raíz de la Viud. Punto número 3, subtítulo: cuarta fase se conecta con la Viud de la fase 1 y la raíz de Ak. Eso provoca un acoplamiento de golpe entre ellos. 3. Podríamos preguntar, pero el Hebel del Einaim, siendo la fase 1, tiene una Viud frágil, que no es suficiente para el acoplamiento de golpe. Lo es aún más con el vapor que proviene del Metzach, siendo la Abiud raíz que no es suficiente para el acoplamiento de golpe. El caso es que antes de que existiera el acoplamiento en el vapor de Einaim, se había erigido allí una cosa nueva, llamada restricción Bet, segunda restricción, que es el ascenso de la cuarta fase a Binah. Como resultado, la fase 1 y la fase raíz 0 habían ganado espesor, Abiud, hasta que fue suficiente para el acoplamiento de golpe. La razón por la que el mundo de Nekudim, que salió de Einaim, se llama Sak, y el mundo de Atzilut se llama el nuevo Ma, que salió de Metzach.
es porque hay dos niveles allí, masculino y femenino. En el mundo de Nekudim había un Reshimot, una grabación de Istabshut que dejó de fase Bet, que conecta con el Reshimot de Abiut de fase 1 y el nivel de Sak llamado Majo surgió en ellos. Asimismo, en el mundo de Atzilut se mantiene un Reshimot de Islapshut de fase 1 que estaba conectado con la Abiut de fase raíz que había permanecido. De unirlos vino el nivel de Ma llamado masculino. Sin embargo, desde la fase de la Reshimot de Abiut, que es el nivel hembra, había solo el nivel de Bon. De ahí el nombre de este Ma es llamado el nuevo Ma, en oposición al nivel de Ma en Nekudim, que es el antiguo Ma, precediendo este Ma. Bien, nosotros vamos a estudiar esto muchas más veces y entonces veremos que tanto estas cosas se aclararán, porque ahora estas palabras no podemos comprender. Estudiamos un poco ya en el prefacio. Cuando estudiamos el prefacio, Tijá, que nosotros tenemos Adam Kadmon, que es Galgalta Sag. Sag tuvo una segunda restricción, después Nekudot de Sag pasó por debajo del Tabur y se conectó con los registros de 3 y 4 por debajo del Tabur de Galgalta. Como resultado, se realizó la restricción y toda esta área debajo del Tabur de Ak se divide en Galgalta Beinaim y Ahab, vasijas de otorgamiento y vasijas de recepción. En las vasijas de otorgamiento, aquí esto se puede expandir hacia todos los Kelim, y en las vasijas de recepción por debajo del Parsá no hay ninguna expansión de vasijas ni de luces aquí, porque uno no puede permanecer aquí. Más adelante, cuando las correcciones adicionales llegan, entonces los Parsufim, llamados los mundos de Atzilut, Brillá, Yetzirá y Asiyá, llegan y estos llenan a toda esta área de Tabur hacia abajo de Galgalta, y esta parte por debajo de Tabur de Galgalta, aquí es donde suceden todas las correcciones, porque por encima del Tabur no hay nada que corregir. Todas las correcciones son por debajo del Tabur de Galgalta. Y también no de Tabur hasta el Parsá, pero por lo que está por debajo del Parsá. Aquí es donde están las vasijas rotas. Desde aquí tenemos que elevar estas vasijas por encima del Parsá y corregirlas. A esto se le llama el Ahab del ascenso. Y entonces cuando nosotros las corregimos, nosotros las llenamos con luz. Pero todo esto no está en su lugar, que está por debajo del Parsá, sino que en el ascenso, que quiere decir que no es una verdadera corrección, pero es algo que tenemos que hacer de antemano. Y más adelante, cuando estas vasijas se corrigen en Ahab de Aliyah y por encima del Parsá, entonces también hay un descenso desde arriba del Parsá hacia abajo del Parsá, y esto ya es lo que sucederá en el Martikun, en el fin de la corrección. De esto es de lo que estamos hablando aquí. Así que en este punto, por ahora, describe cosas que están tomando lugar aquí, y tanto como podamos escuchar, escuchamos. Y así avanzaremos. ¿Dónde te encuentras? Punto 4. La Ma interna y el Bon interno. Es de lo que hablamos. Adelante. Punto 4. El Ma interior y exterior y el Bon de Ak. Estas dos fases de Ma y Bon que surgió en Nekudim y Atzilut ya no se consideran Ma y Bon de Ak en sí, sino como
interioridad de Ma y Bon de Ak. Es porque se habían erigido en la segunda restricción, mientras que Ak es completamente primera restricción. Sin embargo, estos dos niveles, Ma y Bon, se incluyeron en la interioridad de Ak, porque lo atravesaron y se establecieron en él, ya que no hay ausencia en lo espiritual. Estos Ma y Bon que se incluyeron en Ak se denominan Ma y Bon de Ak, o Ma y Bon de Ak internos, vestidos por el mundo de Nekudim y el mundo de Atzilut. Sí, que significa que tenemos al Ma y Bon superior que están por encima del Tabur, que resultaron como resultado del Sag, porque en Galgalta teníamos los Reshimot del registro de 4-4 y acá en Ak tenemos 4-3, en Sag tenemos 3 con respecto a 2, y entonces en Sag, y de hecho aquí de Sag tenemos el Parsuf de Ma, que tiene Reshimot de 2, 1 y después el Parsuf Bon con 1 y raíz. Y a Bon le llamamos el más superior, que está por encima del Tabur. Y así aquí termina el mundo de Ak. Pero por debajo del Tabur tenemos la expansión de las luces en las vasijas de forma tal que son capaces de expandirse, que digamos con limitaciones muy grandes, que todo el área por debajo del Tabur de Ak no tiene la fuerza de recibir con el fin de otorgar, de hecho, sino que solo otorgar con el fin de otorgar. Y también Galgalta no puede recibir con el fin de otorgar aquí por debajo. Entonces por eso se dividió en dos el Tabur. Y es por esto que por debajo del Tabur de Ak solo tenemos vasijas que pueden trabajar en otorgar con el fin de otorgar. Kazajstán. Как каббалист использует авиют в экране? Ведь это две противоположные вещи, авиют и экран. ¿Cuál es el uso cabalista del aviud del grosor en la pantalla, en cosas opuestas? La pantalla, como tú dices, cuando no tiene espesor, cuando no tiene aviut, porque la pantalla significa que yo realmente quiero, que yo tengo un gran deseo de recibir, pero a pesar de mi deseo de recibir, yo tengo una pantalla por encima. Pero si yo no tengo espesor, yo no puedo tener una pantalla. Ну вот я пытаюсь сейчас, вот мы в десятке, вот я пытаюсь сейчас это сделать, что вот у меня есть желание, чтобы получить свет, и En nuestra decena intentamos hacer esto, que tengamos un deseo de sentir la luz. ¿Qué deberíamos realizar? Transmíteselo a ellos y después al Creador, pero no directamente al Creador, porque esto será un rompimiento. ¿Cómo nos desarrollamos? A pesar de que tú tienes un mayor deseo de recibir, tú lo puedes invertir en una fuerza que otorga. Pero tengo temor de hacer un error de recibir por mí mismo, porque esto está creciendo. ¿Dónde está mi confianza que yo alcanzo el otorgamiento? No pienses acerca del futuro, solo piensa ahora sobre otorgar. Si estás pensando en el futuro, esto ya es el deseo de recibir. No te preocupes de aquello tampoco. ¿Qué te importa? Por ahora solo te debes de ocupar de cómo llegar a una acción de otorgamiento. ¿Y qué te importa a ti si todo termina con eso? Gracias. Rehovot. תודה רב.
Gracias, Raf. Se dice que antes de los parsufim y las pantallas es muy difícil entender por qué la pantalla es un componente del parsuf. No sé a lo que te refieres. Dicen en punto 2 y 3 que el parsuf es el masaj. El parsuf no es una pantalla, no es un masaj. La pantalla es lo que ayuda al deseo de recibir a construirse a sí mismo con la forma de otorgamiento llamado parsuf. Kiev 3. Доброе утро, Раф. Товарищ спрашивает. Во втором пункте перечисляются 5 парцуфов, и в следующем предложении написано «эти 5 экранов». Вопрос. Парцуфы называются экранами? Pregunta de un amigo. En el segundo punto se cuentan 5 parsufim y luego dice 5 pantallas. Porque la parte principal del parsuf es su pantalla. La pantalla es la que determina la forma del parsuf, el estilo, el carácter del parsuf. Petah Tikva 19. כן, הוא אומר שהאבל שיוצא מהמצח לא מספיק לזיווג דקה. Sí, dice que los vapores vienen de Metzak y son insuficientes para realizar el acoplamiento golpe. ¿Qué es este vapor que es insuficiente? ¿Cuál vapor? Vapor. El vapor es una fuerza muy pequeña que puede ser con el fin de otorgar. Que se puede agregar al vapor para que sea posible otorgar. Espesor y otorgar por encima, una mayor fuerza de recepción y una mayor fuerza de otorgamiento por encima para desarrollarlo. Así que el vapor, de hecho, es luz reflejante. El vapor de la boca, de la oreja, ¿qué quiere decir lo que sale de nuestras vasijas? Pero de hecho es muy pequeño, en general. ¿Cómo es posible, como usted dice, incrementar para que podamos realizar un acoplamiento de golpe? Si tú tienes una vasija y tienes un pequeño vapor, entonces esto necesita mayor espesor, esta vasija, y una restricción y una pantalla que sea mayor. Y entonces, en lugar del vapor, esto de hecho será luz reflejante. Muchas gracias, Rav. Sentimos vapor que es, digamos que alguien me está mirando, siento que alguien me está mirando a mí. Pero es como una sensación. Se puede desarrollar incluso un poco, pero a esto se le llama el hevel, el vapor, que realmente no llega en mí y penetra en mí, sino que es la luz reflejante que es muy débil. Bueno, así que a través de, ya con esto, bueno, esperen, tenemos el número 4, no lo leímos. Sí, ya lo acabamos de leer, el número 4. Así que ya llegamos al capítulo 13. Muy bien. Sí. Así que ahora lo que vamos a hacer... ¿Puedo preguntar algo, Rav? Usted nos dio un ejercicio hoy día de sentir qué está sucediendo entre nosotros. ¿Hay alguna oportunidad para continuar durante el día en esto? Yo creo que esto es lo más importante. Creo que esto es lo más importante. ¿Qué hay entre nosotros? Esto es lo más importante el día de hoy. El organizar la conexión entre nosotros para que todos sintamos que estamos en una sola red de conexión. Y eso es. Y que esto no depende del carácter de los amigos o de su estado de ánimo, sino que esto salga del corazón, cada uno con respecto a los demás. Eso es todo. Esto es lo que estoy pidiendo, que traten de descubrir esto entre nosotros. Nos encontramos en tal red entre nosotros. Y realmente
Cada uno debe de tomar en consideración a los demás. Estamos dentro de nuestro ego y tenemos que, por encima de nuestro ego, aún así tratar de conectarnos, de buscar la conexión el uno con el otro y de llegar a un estado en el cual la conexión entre nosotros realmente se asemeje a la cualidad del Creador. En alguna medida, por lo menos en el primer grado. Por favor, buena suerte. Concluir el horario para hoy día de 10 a 10:45, hora Israel. Tenemos el programa Mirada Interna grabado con Dr. Michael Lightman y de 12 a 13. La lección de la tarde, una canción. Inside, together we can hear. Through the fire we will find a place above the fear. A melody in every heart is waiting to be heard. We will sing with one desire, His song will fill the world. Sobre un mar de odio hoy luchamos por el bien. Nos abrazaremos ya, la ola va a llegar. Un lejano faro está brillando sin cesar. Toda nuestra transgresión cubrimos con amor. שחר, מעורר את השחר, מאחר בינינו את הבראים. מעורר את השחר, מעורר את השחר, והאור יאיר בין השברים. Раскрывшееся зло станет вдруг добром, как заполнишь пустоту грешным естеством, как из плачения сердец вырвется мольба, все прегрешения покрыв любовью навсегда. שחר, מעורר את השחר, מאחר בינינו את הבראים. מעורר את השחר, מעורר את השחר,